Y otra cosa, decía, para que pueda haber una habilidad, primero tiene que haber una comprensión cognitiva, una capacidad de entendimiento. Entonces, el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad del enfermero de poder articular cognitivamente un pensamiento, digamos, profundo, crítico, en permanente búsqueda de la mejora. Pero si no hay un pensamiento crítico, si el enfermero o la enfermera no tiene la capacidad de ejercer o de ejercitar, eh, de habituarse a reflexionar y a pensar críticamente, de ayornarse, digo, de ir formándose de manera continua ante los eventuales cambios de la ciencia y de la medicina, nunca va a poder primero, para poder ser hábil en la práctica de intervención, primero tiene que poder haber pensado y reflexionado críticamente. Digo, primero tiene que tener el hábito de estudio, primero tiene que tener la capacidad y la conciencia de saber que va a tener que formarse y actualizarse de forma permanente. Sí, te escucho. No, no, no lo había entendido, pero recién lo acaba de definir y entonces sería como una capacidad, en esto que usted hablaba de las capacidades. Sí, El pensamiento crítico es una reflexión de ciertos avances, ¿no? Que van surgiendo en la historia, eh, y también de poder llevarlo a la práctica, digamos. claro. Ahí cuando uno lo lleva a la práctica se convierte en una habilidad, porque el concepto de la habilidad tiene que ver con el saber hacer. En cambio, el de capacidad tiene que ver con el de saber conocer. Para poder llegar a la habilidad, primero uno tiene que poder saber pensar críticamente. ¿Y esto cómo se logra? Con la formación continua, con el estudio permanente. ¿Me explico lo que te quiero decir? O Sí, sea, sí. no se puede poner el carro delante del caballo. Primero, para que vos puedas dominar las habilidades, está bien, del hacer, de la intervención, digo, del simple hecho de entubar una persona, de poder canalizarla, de poder poner un suero, digo, vos lo podés saber hacer en la teoría porque tenés la formación y tenés el pensamiento crítico, digamos, en ejercicio, pero para que esa capacidad tuya, digamos, también sea complementaria, vos lo tenés que llevar a la práctica. Entonces la práctica es muy importante a la hora de consolidar esas habilidades. No solamente se trata de estudiar conceptos y de avanzar, sino que es complementario. El pensamiento crítico es esa búsqueda constante de la mejora a partir de la reflexión y del estudio de los avances, pero siempre pensando en la aplicación, en la intervención. Entonces, dice que los profesionales de enfermería usan las habilidades del pensamiento crítico de diferentes formas. Los profesionales de enfermería usan el conocimiento, fíjate lo que estábamos diciendo recién, procedente de otros temas y campos. Como los profesionales de enfermería tratan de forma integral con las respuestas humanas, deben obtener información significativa de otras áreas temáticas, es decir, hacer conexiones interdisciplinares. Lo que vimos la vez pasada, ¿te acordás? Sí, sí. Que yo te decía, la disciplina de la enfermería está conformada, está bien, por la biología, por la microbiología, por las ciencias humanas, digo, en el trato del paciente, eh, digo, por la historia, o sea, la formación integral de un buen enfermero está dada a partir del conocimiento de muchas disciplinas distintas. ¿Está bien? Vos tenés la parasitología, tenés, no sé, el sistema inmune, tenés la biología, la microbiología, o sea, fíjate lo que dice acá, los profesionales de enfermería tratan de forma integral, ¿está bien? ¿Por qué? Porque mientras más articulación integral haya
entre los campos que componen a la enfermería como espacio de saber y de conocimiento, mejor formado está ese profesional de la enfermería. Es decir, dice hacer conexiones interdisciplinares, con el fin de comprender el significado de los datos del paciente, de planificar las intervenciones de acuerdo a los síntomas, ¿no? Intervenciones eficaces. Los estudiantes de enfermería siguen cursos de ciencias biológicas y sociales y de humanidades de forma que puedan adquirir una base sólida. Lo que te estaba diciendo yo recién, ¿está bien? Sobre la que construir su conocimiento y habilidades de enfermería. Fíjate vos como acá, sin querer, el que escribió esto hizo la distinción sobre la que puedan construir su conocimiento, es decir, su capacidad de pensamiento crítico y habilidades en la enfermería, o sea, las intervenciones de índole más práctica. Por ejemplo, yo te hago un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento, no sé si será el más pertinente, pero digo, vos tenés que hacer maniobras de RCP de, de forma urgente, ¿no? Y vos tenés estudiado cómo se hace y demás, lo sabés hacer, pero de pronto, en el momento de la urgencia y la práctica, te tenés que saber poder llevarlo adelante. eh, en sí, digo, no solamente siempre se trata de conocimientos teóricos, sino también de conocimientos prácticos, de habilidades que te permitan dar cuenta en tu campo profesional, está bien, de que vos sabés llevar adelante esa intervención. Podés aplicar ese conocimiento en un espacio, digamos, de hacer práctico. Por ejemplo, dice aquí, el profesional de enfermería podría usar su conocimiento sobre nutrición, fisiología y física para favorecer la curación de la herida y evitar provocar más lesiones a un paciente con úlceras por presión. ¿Está bien? O sea, lo que quiere decir es que tus conocimientos, o mejor dicho, tus conocimientos, vamos a decir, sobre esterilización y sobre profilaxis, pueden, digamos, te pueden permitir a vos hacer una campaña de promoción del cuidado de transmisión de enfermedades, no sé, de infecciones respiratorias. A través de un nuevo conocimiento adquirido Ajá. de pensamiento crítico, digamos. Por supuesto. O sea, porque la realidad misma, social, la realidad de la salud en la actualidad, te van como a vos demandando la articulación, la convergencia de distintos campos del saber para poder llevar adelante un conocimiento, la aplicación de un conocimiento y obviamente a partir de un pensamiento crítico. A ver, yo te hago un ejemplo rápido. Si vos ves que en una sala de internación el paciente de la sala 1 se está contagiando vamos a decir, un ejemplo bastante bruto el mío, pero digo, se contagió de neumonía, ¿está bien? Y a los 3 días ves que el paciente de la sala 8 se contagió de neumonía, ¿está bien? Y vos decís, que acá hay algo que está pasando, entonces hay que reunir a todos y tratar de desinfectar todo, hacer, vamos a decir, el saneamiento de higiene intrahospitalaria, esterilizar todo el instrumental, ¿me entendés? Porque eso te está dando cuenta a vos a partir de un pensamiento y de una reflexión crítica, porque vos pudiste, digamos, relacionar las distintas situaciones de que el virus está, digamos, propagando al interior del internado. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, vos tenés que tener como profesional de la enfermería la capacidad crítica de leer la realidad en la que estás inserta. Y a partir si vos sabés, digamos, de que
Eh, por ejemplo, no sé, de pronto no se me ocurre ninguna campaña en este momento, pero hay una región, digamos X, de la provincia, a donde se está propagando un microorganismo. Y los estudios van dando cuenta de que, o mejor dicho, los síntomas de los enfermos que se vienen presentando, están dando cuenta el grupo, digamos, integral de profesionales de que hay, vamos a decir, en esa comunidad, en esa región, se está, digamos, como transmitiendo el microorganismo, se está propagando. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que, como profesionales, tener la capacidad crítica de leer esa realidad y de hacer, de producir una intervención al respecto, de elaborar un dispositivo para, vamos a decir, primero hacer como un cinturón, o mejor dicho, eh, para contener los contagios, ¿no? Y después para hacer algún tratamiento que permitan llevar a la curación o a la recuperación de esos pacientes, ¿no? Digo, cuando vos hablas de pensamiento crítico, a partir de todo lo que has estudiado en la universidad y a partir de todas las capacitaciones, las actualizaciones continuas y permanentes que el profesional de la salud siempre está como estudiando, eh, tiene que ver con que, vamos a decirlo así, eh, les otorga a ustedes, los enfermeros, por decirlo así, o le otorga al profesional de la salud o le otorga al profesional de la enfermería la posibilidad y la capacidad de leer la realidad en la que está inserto críticamente, de manera crítica, para poder asociar del conocimiento de las distintas disciplinas, leer una realidad que le está pidiendo una respuesta, vamos a decir, que amerita que el enfermero, eh, vamos a decir, intervenga para frenar el contagio o para producir un tratamiento o una asistencia específica. O sea, profe, que Sí, si esta capacidad que usted dice, esta capacidad crítica, y acá en las descripciones que hablan, bueno, acá está en la primera hoja, que dice, los profesionales de enfermería usan las habilidades del pensamiento crítico de diferentes formas. O sea, usan esta capacidad de leer la realidad para usar el conocimiento procedente de otros temas y campos. Bueno, esta interdisciplina que usted hablaba excelente. de los conocimientos. Pero el Ujú. segundo dice, los profesionales de enfermería se enfrentan a cambios en, en ambientes estresantes. Sí, sí. Y el otro, los profesionales de enfermería toman decisiones importantes. ¿De qué manera se aplica el pensamiento crítico ahí? Y en primer lugar, se enfrentan a cambios en ambientes estresantes, que vos tenés que saber que cuando se juega con la salud, con la vida de las personas, ¿está bien? Y más cuando, vamos a decir, los cuadros de enfermos avanzan rápidamente, todo esto genera tensión, genera angustia, genera presión, tanto de los familiares como de la persona que se está interviniendo, digamos, que se está asistiendo, que se está cuidando, que se está intentando curar en ese sentido. Y uno tiene que tener, digamos, la capacidad psicológica y crítica de poder dar cuenta de esa situación y conservar la calma, conservar la objetividad, conservar la madurez suficiente para poder, digamos, desenvolverse bajo un ambiente de tensión. Muchas veces, y eso uno que no está bien preparado como profesional de la enfermería, generalmente cuando se encuentra en una instancia de crisis, eh, se hace agua, digamos, no, vamos a decir, no genera una respuesta satisfactoria ante la situación crítica. Eh, o se pone nervioso, se equivoca, o digo, o contesta de una manera inadecuada, o no se da cuenta de que los familiares están sufriendo, que se les está yendo un ser querido. Y entonces dice, los profesionales de enfermería
trabajan en situaciones que cambian con rapidez. Porque en un bebé, por ejemplo, rápidamente un cuadro en horas te puede cambiar y te puede llegar a provocar hasta la muerte. Entonces hay que ser ágil, hay que ser rápido, hay que ser inteligente, hay que siempre estar atento y bien preparados para todas aquellas emergencias que se van sucediendo. Y los tratamientos, los medicamentos y las tecnologías cambian constantemente. O sea, eh, el trastorno de un paciente puede cambiar de un minuto a otro, como te decía recién. Las acciones habituales pueden, por tanto, no ser adecuadas para enfrentarse a la situación que tenemos entre manos, ¿no? Espera que vea achicar la pantalla. La familiaridad con algunos medicamentos habituales, por ejemplo, no ayuda al profesional de la enfermería a enfrentarse con un paciente que está asustado por las inyecciones o con otro que no desea tomar su medicamento. O sea, cuando surgen situaciones inesperadas, que yo te decía recién, el pensamiento crítico capacita al profesional de enfermería a reconocer indicios importantes y a responder con rapidez. Si vos, vamos a decir, paciente, no te dijo que es alérgico a un compuesto de medicamento y vos sin querer se lo introdujiste, se lo inoculaste, vamos a decir, o se lo administraste, mejor dicho, y está de pronto agarrándose un ataque de alergia que no le permite respirar o que le complica, digamos, los signos vitales, vos ahí nomás automáticamente con rapidez tenés que darte cuenta que tenés que aplicar un corticoide o un decadrón, o tenés que aplicar algo que, vamos a decir, contrarreste esa situación, ¿no? Y es como que tenés que tener mucha cintura dentro del hospital, dentro de las salas, digamos, de internación, ¿no? Eh, para resolver con rapidez, con inteligencia, este emergente específico que va surgiendo en el paciente. Cuando vos notás que el paciente está nervioso o que, te das cuenta de que hay cosas que no te termina de decir o que te está ocultando información porque tiene vergüenza, entonces vos todas esas cosas, habiendo formadote, habiendo estudiado, habiéndote preparado porque nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, entonces tenemos que tener la empatía suficiente y la capacidad de lectura y pensamiento crítico agilizado y rápido para poder dar cuenta de la situación y contener al paciente, o tratar de convencerlo en buenos términos de que se someta al tratamiento que tiene que hacerse, porque a mí muchas veces me han dicho, si no te pones esta inyección vas a empeorar y bueno, al paciente hay que decirle, hay que hablarle, hay que explicarle. Y ahí la capacidad del enfermero, de la enfermería, vamos a decir, del profesional de la enfermería, de vos en tu caso, de tener la habilidad de poder intervenir en una situación de crisis, de convencer a una persona o de reaccionar rápidamente ante la necesidad, vamos a decir, de una intervención urgente. Por ejemplo, cuando hay que hacer una traqueotomía, por ejemplo. Si muchas veces los enfermeros salvan vidas porque actúan críticamente con su pensamiento, y porque está capacitado y porque ha adquirido la habilidad práctica de manera rápida para resolver una situación crítica. Y ahí está, se conjuga todo, se conjuga el pensamiento crítico, el conocimiento, se conjuga La creatividad. tal cual, sí. La creatividad muchas veces interviene, o las prioridades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta cuestión de decir, mirá, te tengo que poner una gamma globulina, o te tengo que poner, vamos a decir,
un antibiótico fuerte, de millones, vamos a decir, para poder revertir tu infección o tu situación. O muchas veces, por ejemplo, no sé, estoy pensando en voz alta, se me ocurre ahí, eh, los viejos que son medio tercos y que no se quieren, digamos, y someter a alguna intervención, algún tratamiento. Bueno, uno tiene que tener la capacidad, digamos, de poder persuadir, de poder convencer, de poder hacer dar cuenta, ¿no? Y acá está la creatividad también al último como un factor clave a la hora de intervenir con conocimiento, pero con velocidad, con rapidez. ¿eh? Claro. No sé si se Em, entiende por qué el pensamiento crítico es importante a la hora de, vamos a decirlo así, como dice acá, enfrentar los cambios en ambientes estresantes. Y otra cosa sí, que también es importante decir acá es que cuando ustedes se estresan, cuando nosotros nos estresamos rápidamente, hay que saber reconocerlo, porque muchas veces el profesional de la salud en la enfermería no está bien reconocido, es una bisagra porque tiene que articular con el médico, con el traumatólogo, con el kinesiólogo, tiene que brindarle información al neumonólogo, tienen que trabajar interdisciplinarmente con un montón de profesionales y el pensamiento crítico y esta capacidad y habilidad de poder articular con todo este montón digamos, con todo este equipo interdisciplinar de profesionales, eh, tiene que ser una habilidad, tiene que convertirse en una capacidad y en un hábito del profesional de la enfermería. ¿Está bien? Por eso este último punto que también tenerlo presente, digamos, como resumen, como síntesis, los profesionales de enfermería toman decisiones importantes. Ahí lo desmenuzamos, ahí lo profundizamos. ¿Me ibas a decir algo? sí, sí, que logré comprenderlo porque yo trabajo cuidando a un adulto mayor y Bien. las estrategias son todos los días Bueno, bien. nuevas, únicas. Milena, ahí tenés el ejemplo perfecto para defender. Dale, dale, perdón. No, 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 y algo con respecto a la creatividad siempre está bueno porque puede ser una cosa muy chiquita, pero con respecto a los cuidados, podrán ser algo insignificante, pero para la persona en ese estado que está, representa algo que uno puede llegar a intervenir de otra manera, Y obviamente que mucho mejor. representa para Pero ellos una dificultad, sí. con respecto a eso, a la práctica de enfermería, el otro punto que le quería preguntar del texto es en la tercera hoja de ahí del documento, acá figura como la 166, que habla sobre aplicación del pensamiento crítico a la práctica enfermera, Bien, que ha de ser más o menos lo que veníamos hablando. claro. Pero me gustaría que te quede bien claro estos puntos. Los profesionales de enfermería usan el conocimiento procedente de otros temas y campos, la importancia de trabajar interdisciplinarmente y de los conocimientos que vos tenés como en tu formación como profesional de la salud. Los profesionales de enfermería se enfrentan a cambios estresantes. Eso te decía porque muchas veces se estresan y cuesta reconocerlo y por ahí están trabajando a un cuarto de máquina, cuando en realidad lo que necesitan es justamente un descanso, un relajo para poder volver con toda la espina. Entonces hay que saber autorreconocerse en ese sentido, ¿no? Ujú. También los profesionales de enfermería toman decisiones importantes a lo largo de un día de trabajo. Y como te decía recién, los ejemplos que más o menos esbozamos, ¿no? Eh, decisiones vitales de muchos tipos, determinan el bienestar de los pacientes e incluso supervivencia, de forma que es importante que las decisiones sean sólidas, ¿no? Y que, vamos a decir, estén sostenidas por el equipo de trabajo. Los profesionales de la enfermería usan un pensamiento crítico para obtener e interpretar la información necesaria para todo buen juicio clínico.
Por ejemplo, para decidir qué observaciones deben comunicar al médico de inmediato, cuando hay alguna urgencia. Ahí creo que ese es el mejor ejemplo. Cuando vos ves en una persona un síntoma muy preocupante o que reaccionó a un medicamento de manera compleja o que, vamos a decir, a partir de una revisación, ¿cómo se dice? Una revisación cotidiana, o mejor dicho, de rutina, vos estás notando una anomalía, estás notando un mal funcionamiento, eh, vamos a decir, del organismo, de parte del mismo, es como para dar cuenta, no de que vas a hacer vos un diagnóstico clínico, pero sí podés hacer un juicio clínico y decirle, doctor, mire, está sucediendo esto, me parece que es preocupante, por favor, tenemos que intervenir rápido. Entonces, por eso la decisión importante, y vos sos el puente entre el doctor y el enfermero en ese sentido. Vos sos la bisagra, como te decía yo recién. Yo siempre creo que es una linda analogía, ¿no? Porque el enfermero es bisagra para todo, para la vida, para la muerte, es bisagra para informar con rapidez, para tomar decisiones importantes, para comunicar el estado de los signos vitales de un paciente. Eh, Digo, para decidir rápidamente. Por eso la importancia del pensamiento crítico en toda su intervención, tanto a la hora de desarrollar, yo por eso al principio me detenía a hacer esta distinción entre capacidades cognitivas o de pensamiento reflexivo con las de habilidades de intervención, porque uno puede estar, o mejor dicho, a veces pasa de manera opuesta. Uno tiene muy buena predisposición para la práctica, o tiene muy buen feeling con los pacientes, o tiene carisma, vamos a decir, pero le falta conocimiento conceptual y se manda un moco y se equivoca por administrar un medicamento de forma equivocada por falta de conocimiento. Entonces, no es solamente que uno tiene que tener conocimiento conceptual, pensamiento y análisis crítico, sino también tiene que ser un poco y un poco, digo, tiene que estar ese conocimiento interdisciplinar de las distintas, como dice acá el texto, ¿no? Que trabajan con otras áreas temáticas, eh, tiene que ser de manera complementaria, ¿no? Uno no puede quedarse solamente con la práctica ni solamente con la teoría, tiene que articular el conocimiento con la intervención práctica para obtener el mejor resultado. No sé si me explico lo que te quiero decir en ese Sí, sentido. sí. Bueno, vamos a Como terminar. que son dos componentes que van en simultáneo. Uno no puede llegar a hacer nada sin el otro. O sea, de nada Así, me va a servir el conocimiento si yo no puedo llevarlo al usuario sí, que va a señor. tener una El cultura, paciente. un Sí, contexto. empezá a hablar siempre cuando vos puedas con conceptos técnicos del campo de la enfermería. Habla de intervenciones, de cuidado, de paciente. Trata, aunque hables más despacio, pero siempre, bueno, a veces cuando no te salga, decir lo que tengas que decir, pero digo, andá como incorporando en tu lenguaje profesional todos estos términos y vocablos propios del campo de la enfermería. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí. Eso Y lo va a ir logrando con el tiempo. No te desesperes, no te va a salir todo ahora en este examen. Pero sí, yo igual creo, en la consulta me lo hizo notar la profe. bueno, Es que a veces me sale inconsciente no porque importa, pero intento hablar vos rápido. estás en primer año. Sí, Bueno, estás en primer año. Estás re bien, pero estás en primer año. Yo creo que tienes que confiar en vos y seguir estudiando. eh, y bueno, en ese sentido, yo por lo menos te veo bastante bien preparada, estás preocupado, has podido resumir toda la materia a 3 días de rendir el examen. Entonces, bueno, y ahí iba sí, mi segunda parte de la sí, consulta. me preguntaste sobre la tercera página, perdona. Sí, sobre Dale. Lo de la, aplicación del pensamiento lo de la crítico a la creatividad, práctica. sí, lo de la creatividad ya está, ¿no es cierto? Eso te queda. Sí, Bien.
las 10 principales razones para mejorar el pensamiento también las tenés claras, más o menos. No, no las había tenido en cuenta. Sí, es para que Serían como unas estrategias para serían, desarrollar la habilidad, algo claro, así. tal cual, perfecto, muy bien dicho, sí, sí, sí. ¿A dónde tenías la otra duda? Me dijiste, perdón. Em, y yo ya terminé, con este texto terminaría todas las unidades, todos los textos. Bien. ¿Cómo hago ahora? Y acá entra mi crisis para todos estos conocimientos incorporarlos. O sea, eh, Yo tengo y a través de la lectura, sí, pero no, es que ahí está. No es solamente lectura, Milena. Vos tenés que justamente, vamos a usar un concepto de este texto, tenés que reflexionar lo que estudias. Lo que vos vas leyendo de nada sirve si lo seguís leyendo sin sentido de aplicación práctica o profesional, digo. Entonces, lo que vos tenés que hacer es volver a la unidad uno, resintetizar así chiquito los conceptos más importantes, hacer lo mismo con la unidad 2 y si es posible buscarte una situación, un caso, vamos a decir, una casuística para poder abordar esa situación específica desde los distintos conceptos que has podido ir incorporando y así mostrar la articulación. ¿Está bien? Pero digo, la forma de fijar, de incorporar, como vos dijiste, el conocimiento, no está en seguir leyendo solamente, está en leer y reflexionar lo que vos lees, de quedarte en silencio pensando lo que leíste, de decir, ¿en qué momento de mi práctica profesional, para qué me sirve este conocimiento? Y es la única forma, y bueno, y obviamente de preparar algunas ideas claras para poder presentarlas. Si uno lee y lee y lee y lee, de nada sirve porque es como dice Platón en un dicho que a mí me gusta mucho, que dice, el que aprende, aprende y no practica, decía Platón, es como el que ara y no siembra. O sea, el que aprende, el que lee y no reflexiona, lo que lee no lo mastica, lo vuelve a pensar. Es como el que ara y no siempre. O sea, lees, preparás, pero nunca sembrás. Entonces, para poder sembrar, hay que reflexionar lo que uno estudia y tratar de ver cuáles aquellos elementos son relevantes y me sirven a mí como para mi formación profesional como enfermero el día de mañana, ¿no? Entonces digo, volver sobre todas las unidades resumidas y después hacete una sola carilla con la síntesis de todas las unidades. ¿Está bien? ¿Cómo va a ser el ah, más? ¿cómo lo hago? Y bueno, ¿cómo haces? Agarras una carilla o un cuaderno de esos de A4 y pones el nombre de la materia en el medio. ¿Está bien? Sí, Y después de que vos, porque el objeto de estudio de este espacio es lo que yo te decía la vez pasada, vos tenés que mostrarle a los profes que este espacio a vos te sirve para formarte como profesional de la enfermería y cuáles son aquellos aportes significativos que este espacio te produce. Entonces vos tenés que dar cuenta, decirle, ¿sabe? No, que yo creo que este espacio es un espacio muy importante, es más, dorarle la píldora, decirle, no, este espacio es un espacio fundamental, no podría concebir la enfermería sin haber transitado este espacio de formación, porque me aporta conocimiento respecto a esta situación, respecto a esta situación, a esta situación, y me permite reflexionar hacia adelante sobre otras situaciones, sobre otras posibilidades. Entonces vos pones como el nombre de la materia en el centro, siempre tener presente la fundamentación del programa y de ahí vas como
haciendo relaciones de flecha entre los conceptos más importantes de cada una de las unidades. Y ahí solo va saliendo el discurso, empezás a hablar de un concepto, relacionas con el otro, después vas y articulas con ese o con ese otro de aquella otra unidad, y de ahí das cuenta de que eso te permite hablar de otro tema, y así lo vas concatenando. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, De hasta parece como más sencillo que, verlo así. Hoy bueno, estoy, cuando hoy mira, no te compliques la existencia. Yo te estoy tirando una de las 100.000 posibilidades que tenés. Vos siempre confía en vos, en lo que a vos te va a hacer sentir segura. Entonces, si vos decís, no, profe, ¿sabe qué? A mí me parece que yo voy a escribir la definición de los conceptos y voy a tratar de leer, no quiero estudiar de memoria, pero sí voy a tratar de comprenderlas para establecer relación. Bueno, Milena, perfecto. Entonces, esa es su forma, vamos a decir, de ir fijando el contenido, de ir fijando el concepto, de ir apropiando esto que vos decías, el conocimiento. Eh, Digo, eso te puede llegar a servir, pero ahí es muy importante el encuadre de la materia. ¿Cómo te pidió el profe que van a rendir? O sea, muchas veces uno saca bolilla, algunas otras toma un caso y empieza a analizarlo y empieza a volcar y a articular todos los conceptos para poder hacer una lectura crítica de ese caso. en este caso Sí, nos dijo que iba a hacer preguntas perfecto, porque como que era más fácil para ellos. perfecto. Eh, Entonces vos, si te van a hacer preguntas, vos salís hablando del tema que más sepas o que más te convence. Podés salir hablando de la historia que la tenés muy clara, ¿está bien? ¿Cómo se llama la materia exactamente? Asistencia Se a... llama Cuidados Cuidado. básicos Sí, aplicados a las personas 1. uno. Sí. Bueno, entonces, así, profesor, este espacio me ha permitido comprender que uno debe formarse en conocimientos y prácticas de cuidados básicos, de asistencia a las personas, uno, porque nos permite dar cuenta la importancia de lo que el enfermero, o la importancia de cómo debe formarse y prepararse un enfermero para poder acompañar a una persona en una situación de enfermedad, porque uno trabaja con personas, tiene que estar sensibilizado, tiene que poder saber escuchar, tiene que tener presente, digamos, esta capacidad de pensamiento crítico en ejercicio permanente para poder tomar decisiones rápidas, y ahí pum, va, y ahí va largando. Pero es importante en principio, para empezar, decir que la enfermería a lo largo de la historia tuvo como distintos hechos, o vamos a decir, momentos históricos relevantes, porque primero era entendida de una manera, después de otra. Lo importante acá es que vos, como yo te dije en un principio, eh, puedas relacionar los contenidos y los conceptos de los textos de las distintas unidades. Por ejemplo, acá, habilidades del pensamiento crítico. El momento del razonamiento deductivo. Si vos ves que hay una persona que no está respirando, le hace una traqueotomía porque tiene obturado, vamos a decir, el sistema respiratorio, y si te puede llegar a morir si vos no le podés destrabar de su obtura. Digo, el razonamiento deductivo tiene que ver con una naturaleza de índole bien práctica, porque vos estás deduciendo a partir de un síntoma, por decirlo rápidamente, ¿no? Y dice, el análisis crítico es la aplicación de un grupo de preguntas a una situación o idea en particular para determinar la información e ideas esenciales y descartar la información y las ideas superfluas. Cuando vos tenés capacidad de discernir, cuando vos tenés capacidad de darte cuenta qué cosas son importantes, está bien, o cuál es la pregunta que te tenés que, porque por ahí hay 6, 7, 10 preguntas, y hay en realidad la pregunta que a vos te importa o la que te debe importar porque lo amerita la emergencia es una o dos preguntas. Entonces, enfocar toda eh,
la capacidad de pensamiento eh, en ese momento, ¿no? O en esa pregunta que te va a permitir resolver la situación crítica. Después no sé si tenés alguna otra pregunta en puntual, pero acá tenés varias cosas importantes e interesantes para pensar. Esto de lo que es el cuestionamiento socrático, que es la mayéutica, en realidad que es una técnica para buscar, digamos, y buscar y cómo se hace el cuestionamiento socrático, se hace con preguntas permanentes y también con ironías, eh, digo, uno va utilizando en general, digo, distintos tipos de estrategias de conocimiento, de preguntas, de forma de indagar, de cuestionar, tanto al paciente como al conocimiento teórico en sí, para poder dar respuesta, ¿no? Y para poder, vamos a decir, encontrar, mejor dicho, eh, la respuesta que vos estás necesitando tener a mano. Ujú. Eh, Dice acá, el cuestionamiento socrático es una técnica que podemos usar para buscar debajo de la superficie, reconocer y estudiar suposiciones, buscar inconsistencias, analizar múltiples puntos de vista, suposiciones, buscar inconsistencias, lo que simplemente se cree. Los profesionales de enfermería deben emplear el cuestionamiento socrático cuando escuchan el informe del final de un turno, revisan un historial o las notas sobre la evolución, planifican una carrera o comentan la asistencia de un paciente con colegas. O sea, los, el tema está en la capacidad de repreguntar, de indagar, de cuestionar, esto que te decía yo, en general y a todos, y tanto al conocimiento como al paciente, o como cuando te entregan un parte en un final de un turno, digo, de poder conocer a partir de la pregunta radical, ¿no? Creo que, viste como dicen que en realidad el objeto de la filosofía no es responder una pregunta en sí, sino es poder hacer preguntas al conocimiento. Entonces, cuando uno va haciendo preguntas, tal vez la respuesta sea otra pregunta, pero sea otra pregunta que te va a llevar a resolver el problema que vos tenés por delante, digo, ¿no? Entonces, Entonces, sí, esto le da puntapié al proceso de enfermería, digamos, ajá, ¿cómo es eso? A ver, contame un porque poco. después la unidad, esta unidad es el proceso de enfermería, que eh, es un método racional y sistemático de planificación y proporción de asistencia de enfermería individualizada. O sea, Ajá, es sí, la asistencia, el seguimiento, la asistencia, el acompañamiento al pero paciente. programado. Ajá, claro, Entonces, a partir digamos, del cuadro clínico. claro, pero entonces el pensamiento crítico es esta habilidad que se va construyendo para poder crear un proceso de enfermería. Para poder crear una planificación de intervención. Sí, las intervenciones se planifican. Si vos sabés que tenés un paciente que está tosiendo, con mucha flema, mucha tos, que no puede respirar, eh, y todos los indicios dan cuenta de que en realidad hace falta aplicar una cierta dosis de antibióticos fuertes, desinflamatorios y broncodilatadores, entonces se planifica eso porque todos los síntomas apuntan a que tiene una neumonía. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces se planifica la intervención y se va ayudando con suero, se va todo como en el proceso que vos bien dijiste, es muy importante la planificación. Eh, no sé si lo tenés como concepto para estudiar, pero digo, en ese sentido, la planificación de la intervención es sumamente importante. Cuando vos planificás con el equipo interdisciplinar, con los médicos, la asistencia, cuando alguien
en ese sentido, o un paciente enfermo eh, llega en una urgencia, eh, generalmente no se sabe automáticamente lo que tiene. Se va como estudiando los síntomas y se va tratando de establecer un diagnóstico. Ujú. Entonces, cuando uno ya tiene un diagnóstico, ya sabe más o menos cuál es, o tiene como bien presente cuál es la intervención más pertinente. Se planifica, bueno, entonces dice, vamos a administrarle cada 8 horas antibiótico de tal índole y vamos a hacerle antiinflamatorio y vamos así expectorante cada tanto. Te estoy hablando pensando en voz alta en realidad, pero digo, lo importante del proceso es de ir pudiendo escuchar y dar cuenta clínicamente cuáles son los síntomas para poder planificar una intervención más segura. Claro. O sea que entonces el proceso de atención de enfermería utiliza el pensamiento crítico con dos conceptos que usted acá me marcó, con el análisis clínico, o sea, con la capacidad que tiene el enfermero, el profesional de enfermería, para llevar una intervención y una intervención tanto puede ser repentina como planificada. Muy bien. Sí, Ahora entendí, ahora no entendí el texto porque yo lo leía y veía que eran dos bueno, elementos sí. que estaban como vistos por separado, pero no entendía la relación que tenían. Bueno, mira, vos me decís, yo lo entendí, yo lo entendí. Pero si vos a esto que entendiste no lo reflexionás, nos vemos, se te va. Entonces, por eso yo digo, no significa solo leer, no es solamente importante leer y leer y leer. Lo importante está en qué hacemos con lo que hemos leído, a dónde lo significamos, qué sentido le otorgamos, en qué momento lo pensamos, con qué ejemplo lo aplicamos. Y eso te lo va a dar la capacidad reflexiva de un pensamiento crítico, no te lo va a dar, y la capacidad práctica en las habilidades de la intervención. No te lo va a dar la lectura. La lectura es la práctica, digamos, de aprendizaje principal, pero la de aplicación del sentido del conocimiento para una intervención significativa o una intervención, digamos, propicia, te la va a dar la capacidad reflexiva tuya de, de pensar cómo aplicar ese conocimiento. ¿Entendés lo que te quiero decir? O Sí, sí. sea, lo importante es que vos te quedes pensando en lo que estudiaste, Milena. Si vos no pensás en lo que estudiás, yo me acuerdo que trabajaba de lavacopa y se reían mis compañeros de laburo, pues me decían, Nico, ¿qué estás haciendo? Y estoy estudiando. Y se cagaban, perdón la palabra, de risa, ¿viste? Este está loco, decía aquel. Y yo lo que estaba haciendo era repasar lo que había estudiado para ver en qué sentido lo podía aplicar. ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, en los Sí, sí. momentos que vos tenés de tranquilidad, que vos estás como dispuesta, libre en ese aspecto, tenés que usarlos para reflexionar y recapitular lo que vos estudiaste, tratar de relacionarlo, tratar de articularlo. Porque si vos no pensás en lo que estudias, nunca vas a aprenderlo ni a incorporarlo, porque no alcanza con la lectura. Alcanza con la concentración de la reflexión, el trabajo de análisis, el trabajo de esto de estar permanentemente buscándole un sentido, tratando de seguir respondiéndote y demás. No sé si me explico con ese ejemplo medio burdo que te doy, pero es No, así. no, no, sí lo entiendo. Lo que pasa es que creo que yo venía preparando los exámenes así, solo de leer. Y llegaba un punto que yo no me gusta estudiar de memoria, pero llegaba a rendir y el miedo, o sea, la sensación de miedo, más esa manera de aprender, se iba el concepto. Entonces digo, bueno, ¿de qué manera ahora, ya que tengo tiempo, cómo puedo optimizarlo para que, porque lo que estuvimos hablando con la profe en la consulta
Es que me van a preguntar dos o tres conceptos puntuales de alguna unidad. Perfecto. Entonces, em, entré en Más, la duda de si los no me sale la palabra, si esos tres conceptos sí. los relaciono entre sí, como que me dio a entender que iban a ser como definiciones puntuales. No Entonces, sé si definiciones puntuales, yo creo que lo que te estaba pidiendo era que vos los puedas explicar bien, que vos que puedas dar cuenta de que los has comprendido. Y no solamente los tres conceptos de cada unidad, sino que vos los puedes relacionar complementariamente con otros conceptos de otras unidades. ¿Está bien? Que la mm, pregunta que ellos te hagan a vos te sirve como disparador para poder ir y venir de las distintas unidades, relacionar este concepto con aquel, porque sin este otro queda como trunco, etcétera. No prepares conceptos de memoria. Sí, hace este trabajo que yo te decía de resintetizar, extrayendo los conceptos más importantes de cada unidad, los tres o cuatro conceptos más importantes de cada unidad. Y ahí te va a dar, eh, te vas a dar cuenta sola con el tiempo de que esa es la clave, poder comprender la fundamentación del programa y después los conceptos más importantes de cada unidad. No te olvides que cada unidad tiene un título. Bueno, sí, ese título, ese es el concepto más importante de cada unidad. Y después, a partir de ese título engloba algunos conceptos más relevantes. Entonces, seguí como esa lógica, ¿no? De decir, bueno, yo sé que la unidad uno es de la historia, entonces voy a hacer hincapié en los conceptos más importantes de la historia. Cuatro o cinco conceptos, pum, 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 cerrar el ojo y decir, este lo sé, este lo sé, este lo sé, este lo comprendo, listo, pum. Paso a la unidad 2. ¿Cuál es el título de la unidad 2? Tal. ¿Cuál es el objetivo de la unidad 2? Bueno, entonces sé que la unidad 2 se compone de ese concepto protagonista, este otro concepto relevante y este otro concepto, digamos, vamos a decir, principal. Vamos a decir. Y así vas repasando, cada una de las unidades y vas extrayendo los conceptos más importantes y después cuando los tengas acá en tu mano, los intentas articular las definiciones de cada uno, cuál es la importancia de cada uno, eh, cómo se pueden vincular entre sí, si te sirven para hacer una mejor lectura crítica de la situación, del sí, cuidado básico, digamos, de las personas uno, por decirlo así. No te olvides que esta es una materia que también tiene un título, como te decía recién, entonces vos siempre, cuando abras un examen o cuando lo cierres, siempre ponen valor el espacio curricular, ¿está bien? Y da sí, cuenta de cuáles son los conocimientos. Este espacio no ha sido fundamental para mí, para mi formación como profesional de la salud, como enfermera, porque sin este espacio yo no hubiera podido comprender nunca la importancia del cuidado básico de una persona por tal razón, porque hay que ser, hay que utilizar un pensamiento crítico, hay que ser empático, hay que, razonar deductivamente, eh, hay que tener humildad intelectual, hay que saber de la historia, hay que ser creativo, hay que reconocer la interdisciplinariedad, digo, y ahí pum, 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 vas poniendo en valor todo y decir, y me sirve para seguir pensando hacia adelante esto y me he dado cuenta de que nosotros, o nosotros en tu caso las enfermeras, tenemos la necesidad y el deber profesional de estar en permanente estado de capacitación y de formación. ¿Me explico lo que digo, digamos? sí, sí. Como Eh, ahora que lo que... incluso pienso Sí, que si yo agarrase el nombre de la materia con esto que usted venía diciendo,
¿Por qué es importante la enfermería como profesión, que es la unidad 2? ¿Por qué es importante saber cómo está desarrollada la enfermería como disciplina de la unidad 3? Por eso, Cómo valorar un paciente. mejor De dicho, esa manera, digamos, puedo claro, ir. claro, así, sin más. Inclusive, ¿por qué es importante todos los conocimientos de la materia para mi formación integral como profesional de enfermería? En la unidad uno tal cosa. En la unidad 2 tal otra. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y eso es Como importante. darle sentido a todos esos conceptos, porque yo siento que cuando los leo, como que no me llegan, Y bueno, digamos. em, con el tiempo, cuando vos vayas avanzando en la carrera, te vas a dar cuenta de la importancia y la trascendencia de cada uno. ¿Mm? bueno, profe, me voy a ir a seguir leyendo. Yo Eh, no te quiero quitar más tiempo para que vos puedas seguir estudiando, sintetizando, reforzando. Ahora a las 6:30 tengo otra tutoría con otra compañera que va a rendir microbiología. ujú, Ojalá que le vaya bien. Pero ojalá. mañana, ¿querés que nos juntemos un ratito para que me cuentes algo, para Me sacarte un parece poco que la sí. presión? ¿A qué hora te querés juntar mañana? ¿A las 5? em, Podría ser, incluso voy a estar haciendo esto del mapa, no solo el mapa, sino la línea de tiempo que el otro día me remarcó la profe, Bueno, que me ubicaran en bueno, los momentos. bueno. Así que de alguna u otra manera, mañana con esas dos herramientas veo cómo me está yendo. Te va a ir bien, ya vas a ver. Confía en vos. Tranquila, confía en vos. Y sobre todo, trata de integrar todos los conocimientos que has venido resumiendo en las distintas unidades. Y por eso te digo, si necesitas hacer un afiche, porque te falta espacio, pon el nombre de la materia al medio y anda sacando unidad uno tal tema, relaciona con la unidad 5 la unidad 3 con la unidad 6 pum. Encontrás vos las relaciones. Cuando vos signifiques esas relaciones que te van a permitir una lectura integral del espacio curricular y te van a permitir a vos avanzar y comprender mejor, eso va a ser lo que te va a dar, digamos, la aprobación de la materia seguro. Para mí yo estoy convencido que te va a ir bien. Así que bueno, lee, pero lee a conciencia, lee reflexionando y relacionando, articulando, tener presente siempre los fundamentos del programa para que vaya tomando consistencia cada cosa, para que vaya tomando sentido. ¿M? Lo que estás Ok, estudiando. bueno, Bueno, profe. Milena, gracias por la reunión. Entonces, no, no, usted. Mañana nos reunimos a las 4, ¿le parece? 4 o Mañana a las 5. 4, déjame ver, mañana. Eh, Mañana es martes 5 de julio. Sí, puedo, mañana a las 5. Sí, sí. El, Bueno, mi- profe. el miércoles no puedo ir, bueno, y ya rendí vos. ¿A las 8 rendí? Sí, a las 8. Bueno, dale, confía en vos que te va a ir bien, pero hace eso a Bueno, conciencia, ¿eh? Y hace esa bueno, síntesis, ese mapeo esa red conceptual, ese mapa de síntesis que te va a ayudar muchísimo, ya vas a ver. bueno, profe. Nos vemos Es mañana más, entonces. Muchas gracias. de nada, es más, pero digo, cuando vos tengas ese mapa de síntesis y vayas a la unidad uno ahí te vas a dar cuenta si te acordás o no de ese concepto, entonces pum, lo repasás, volvés, empezás de nuevo, va a avanzar, avanzar, pum, en la unidad 4 me olvidé este elemento fundamental, este concepto, vas a la unidad 4 lo repasás, lo incorporás, volvés, y así vas construyendo, digamos, las relaciones entre las distintas unidades. Es un ejercicio de ida y vuelta. ¿M? Ok. Bueno, Milena, gracias. Bueno, profe, nos vemos mañana. Hasta luego, Chao, que te hasta vaya bien. luego. Gracias.